Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que estamos reunidos nuevamente en este lugar donde estudiamos la palabra de Dios y su pueblo se reúne para alabarle y glorificarlo como solo lo merece en espíritu y en verdad. Qué bueno que estamos nuevamente aquí, mis hermanos. Lindo pasaje el hermano escogió, pues Dios no es Dios de confusión, sino de orden. 1 Corintios 14:33. Vamos a recordarles, mis hermanos, que para guardar el orden vamos a tener nuestros teléfonos en modo silencio y así respetar la reverencia y la devoción personal de nuestros hermanos sin interrumpir el orden del servicio. Le agradecemos de antemano, mis hermanos, que nos ayuden en esto. Podemos hacerlo en este momento para que no se nos olvide y que no vaya a sonar de manera inoportuna quizás más adelante. Vamos a tener una oración y quiero invitar a mi hermano Efraín, por favor, si es tan gentil, que tenga una oración para comenzar este tiempo bajo la dirección de nuestro Padre. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para reverencia de nuestro Dios y pedir la dirección de este servicio. Padre amoroso, Dios todopoderoso, Señor, estamos aquí en este lugar ante su presencia siempre, mi Dios, no solo aquí, pero especialmente, Padre, en este momento le queremos agradecer porque estamos en este lugar en el cual, Padre, se estudia de su palabra, en el cual, Padre, cantamos himnos de alabanza. Padre, le hacemos llegar nuestras oraciones, nuestras peticiones, y le pedimos, Padre, que usted bendiga el servicio de esta tarde. Bendiga a nuestros hermanos, a nuestro hermano que estarán tomando parte en este servicio. Bendiga, Padre, a cada uno de mis hermanos. Igual, Padre, por aquellos que no pueden estar en esta tarde. Bendígalos, mi Dios. Gracias le damos, Padre, por este clima, por las lluviecitas, las lluvias que caen, Padre, que son bendiciones suyas. Mi Dios amado, cuídenos de toda enfermedad, cuídenos de todo mal. Y Padre, siempre le agradecemos porque por medio de su Hijo Jesucristo es quien, Padre, podemos ser llamados sus hijos. Le pedimos, mi Dios, que usted bendiga, que usted perdone nuestros pecados, perdone nuestras ofensas. Y siempre, Padre, se lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, vamos a cantar para nuestro Dios, vamos a entonar himnos espirituales para exaltar su nombre. El himno número 102, hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él ha de morar. Llegando
llevándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Siempre es un buen motivo de dar gracias a nuestros padres, así que les invito a que cantemos este himno, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Amén. Vamos a pasar al tiempo de las clases. Los niños pueden ir pasando a su aula con su maestro. Y los jóvenes también, con el hermano, con el maestro, el hermano Efraín. O sea, los niños y los jóvenes, para que vayan pasando con la preparación que también van enseñando. Y pues también nosotros damos lugar al maestro para recibir enseñanza de la palabra de Dios. Ok, hermanos, muy buenas tardes, que Dios bendiga a cada uno. Hoy los muchachos tienen su clase y también los niños. Gracias a Dios que hay maestros, maestras dispuestas para apoyar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Que Dios los bendiga. Vamos a entrar, hermanos, ya estamos en Juan capítulo 15. Vamos a estudiar hoy Juan capítulo 15. Vamos a entrar en este capítulo tremendo, grande, maravilloso de Juan 15, hermanos, la vid verdadera. En el Evangelio de Juan lo vamos a encontrar con la vid verdadera, o Jesús, que es la vid verdadera. Y lo vamos a considerar en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8. ¿Okay? Debemos recordar que este pasaje está dentro de lo que es el diálogo de Jesús con sus discípulos. ¿Okay? Jesús está hablando con sus discípulos antes de ir a la cruz. Esa noche, hermanos, después de que Jesús tomó la última cena. De hecho, si alguien lee en el capítulo 14, en el versículo 31, la última parte, dice ahí que salieron, ¿verdad? ¿Quién lo lee? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Levantémonos. Sí. Y vámonos de aquí. Parece ser, hermanos, que la plática que Jesús sostenía en el lugar donde participó de la última cena, ese mismo lugar donde Jesús lavó los pies de sus discípulos, hermanos, van a pasar a otro lugar. ¿Dónde pasó Jesús la noche o parte de esa noche antes de que fueran a apresarlo? ¿Se acuerdan?
en un monte llamado Getsemaní. Allí fue donde a Jesús fueron a apresarlo. Ahí va Judas encabezando la multitud o las personas que iban a apresar a Jesús. Jesús estaba orando en el Getsemaní. Entonces Jesús se levanta del lugar donde estaban y se traslada al Getsemaní. Yo creo que fue esta plática de Juan 15 que Jesús enseña a sus discípulos. Probablemente fue en el recorrido del monte, del lugar donde Jesús participó de la última cena, al lugar de Getsemaní. Probablemente fue en el camino. Se toparon con algunas vides, no lo sé. Y Jesús les da esta maravillosa enseñanza. ¿A quiénes? A sus discípulos, los apóstoles. 11. Porque Juan se había ido antes, como a media cena se fue a preparar todo para ir a entregar a Jesús. ¿Quién dije yo? Juan, no, es Judas. Sí, gracias, hermano. Judas se había preparado para ir a entregar a Jesús. Entonces Jesús va con los 11 y leemos lo siguiente. Juan 15, ¿ya estamos en Juan 15? Dice así, dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ok, todos conocemos qué es una vid. Sí, ¿verdad? Todos sabemos qué es una vid. La vid es la planta, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la planta que da uvas, racimos de uvas. Hay uvas moradas, hay uvas verdes. ¿Hay otros de otro color que conozcan? ¿Mande? Rojas, uvas rojas. ¿Blancas también? ¿Han estado en lugar donde se dan uvas? ¿O aquí alguien tuvo uvas alguna vez? ¿Usted sí o no? Hay un lugar en México que se llama Parras de la Fuente. Ese se llama Parras de la Fuente. Nos tocó ir allá, hermanos. Y usted va y donde quiera que voltea, viñedos. Viñedos. ¿Qué es un viñedo? Donde es un plantío de vides, ¿verdad? Bien formaditas, y las uvas hermosas se ven, cenizas grandes, hermosas se ven, y todo lo hacen pues para de ahí extraer jugo, para posteriormente de ahí hacer vino, hermanos. Bueno, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El pámpano, hermanos, es la rama de donde va a nacer o donde se desprende lo que es el racimo de uvas. La rama de donde sale el racimo de uva. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, en otras palabras, toda rama que está pegada a la vid, pero que no da fruto, lo va a quitar, dice ahí Jesús, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Seguimos leyendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, hay palabras claves aquí en todo el capítulo. Tan solo del 15 del 1 al 8 hay palabras claves. ¿Cuál sería la palabra clave en el versículo 4? ¿Verdad? ¿Cuántas veces, nada más en el versículo 4, cuántas veces aparece la palabra permanecer? 1, 2, 3. Vamos a contarlas, van 3. Si leemos el 5, ¿qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuántos van? 4. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuántos iban? ¿Ya van 5 o 6? ¿Ya son las 7 con estas? 5, a ver, el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces son 7 veces las que aparece la palabra permanecer, del versículo 1 hasta el versículo 8. 7 veces aparece la palabra permanecer. ¿Será o no será importante, hermanos? Y si leemos el versículo 9, se menciona una vez más, y en el versículo 10 se menciona 2 veces más. En un total de 10 veces en los 10 versículos. Permanecer, permanecer, permanecer. ¿Y qué es permanecer? Hermano Ángel, ¿qué significa la palabra permanecer? No separarse. Otra. Estar, mantenerse, permanecer. Jesús les mete la idea a sus discípulos: permanezcan en mí, manténganse en mí. Son momentos duros y difíciles, hermanos, para los discípulos. Hemos venido diciendo eso, porque Jesús va a morir en la cruz. Jesús va a ser entregado a las manos de sus enemigos. Jesús va a pasar momentos críticos y difíciles, y los discípulos, que son discípulos, hermanos, el miedo se los va a comer, los va a devorar. Y entonces el Señor dice: permanezcan en mí, no se separen. La palabra permanecer significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Mantenerse. Y algunos sinónimos de mantenerse, de permanecer: mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, estar, persistir, perpetuarse, conservarse, resistir. Esos son sinónimos de la palabra permanecer. Jesús le está diciendo a sus discípulos: por ningún momento se vayan a separar de mí. Por ningún momento se les vaya a ocurrir en su mente alejarse de mí. No, manténganse en mí, permanezcan en mí, continúen, quédense en mí. Ese es el mensaje principal de esta lección. Si por ahí, al salir por esa puerta, si algo se les queda, es esta lección: no se separe de Cristo. No tenga la idea de decir: dejaré de ser cristiano, jamás. Sino todo lo contrario, más unido. Es que va a haber problemas, sí va a haber problemas. Es que me hicieron esto, es que dijeron de mí esto, es que la propia iglesia habló mal de mí, porque suele pasar. No se separe. Que vio un mal ejemplo en la iglesia, hermanos, ¿cuántos malos ejemplos había dentro de los discípulos de Jesús? Judas era buen ejemplo o era mal ejemplo. Judas. Pedro era buen ejemplo o mal ejemplo. Muchos buenos ejemplos, pero también tuvo malos ejemplos también. Tenemos a Pedro negando a Jesús 3 veces, queriendo cortarle la oreja a uno que se llamaba Malco, medio agresivo Pedro. Hermanos, dentro del mismo grupo había buenos ejemplos y malos ejemplos. Yo ya no voy a seguir, porque si se dicen hermanos, imagínate, eso lo oímos seguido, hermanos. Jesús les quiere dejar claro en su mente que no se separen de Él, que permanezcan en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque la clave está en eso, en ello. ¿Cómo se sentían con Jesús cuando andaban con Jesús? Seguros, confiados, iban con Él, venían, entraban a una ciudad, salían de una ciudad. Ellos estaban confiados. Cuando Jesús les dijo: ya me voy. ¿Cómo que te vas, Jesús? No te podemos acompañar, no me pueden acompañar. Y es entonces donde su espíritu se turba, hermanos, y empiezan a preguntarle ¿por qué? ¿Por qué? Es cuando Jesús les da palabras de ánimo, aliento, para que ellos se mantengan. Y van camino al Getsemaní, porque Jesús va a orar allí, su Padre. Y mientras va, les pone el ejemplo de la vid verdadera. ¿Okay? Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Mis discípulos, ustedes son los pámpanos. ¿Okay? Entonces podemos ver entonces aquí en el versículo 1 de Juan 15: yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿El labrador qué es entonces, hermanos? El labrador es
el que cuida de las vides, el que planta las vides, riega las vides y cuida las vides. ¿Quién es la vid? Jesús. He aquí, hermanos, la frase yo soy la vid verdadera en Juan 15 completa los siete yo soy. Juan registra 7 veces la frase yo soy, refiriéndose a Jesús. La primera de ellas, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Hizo un milagro, ¿verdad? Multiplicó los panes, multiplicó los peces y aplicó la lección, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. Yo soy la puerta. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. En Juan 11, 25 y 26, había resucitado o estaba por resucitar a Lázaro, y le dice a una de sus hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y un sexto yo soy en Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el número 7 es Juan 15, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Si se las quiere aprender, ahí están. Si quiere enfatizar en cada una de ellas, si quiere tomar lecciones, puede sacar muchas lecciones de aquí. Hemos visto todas. Hoy estaremos viendo esta séptima. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, es porque probablemente por ahí algunos creyeran que eran la vid, pero no eran la vid verdadera. Eran otro tipo de vides, pero no la verdadera, hablando espiritualmente. Y es que, hermanos, ¿quién fue la vid para Dios durante muchos años? ¿Quién fue comparado como la vid durante muchos años? ¿Alguien sabe? Pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Israel, hermanos, fue la vid de Dios. En el libro en el Antiguo Testamento encontramos muchas comparaciones de que les dijo, ustedes son mi vid, ustedes son esa vid escogida, esa vid de la cual yo espero frutos. Siempre en Salmos, en Isaías, en Jeremías, siempre mencionó a su pueblo como esa vid, pero dejó de ser esa vid de Dios. Mire, nos vamos con Isaías capítulo 5 del 1 al 7, nada más para que veamos cómo Dios habló de esa vid que era el pueblo de Israel, pero cómo Israel decepcionó a Dios. Dice el 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. A manera de poesía o a manera de canto, el libro de Isaías, el propio Isaías, el profeta, habla de su viña a manera de una poesía, de un canto, hermanos. Dice el versículo 2, a esa viña, dice, la había cercado, a esa viña la había despedregado, y en esa viña había plantado vides escogidas. Vemos allí a un labrador cuidadoso de escoger el terreno, de cercar el terreno y de quitar la piedra para ahí plantar vides escogidas. ¿Lo puede imaginar? Además de eso, dice Isaías que puso una torre en medio de ella. ¿Para qué era la torre? Pues para que se subiera la persona y estuviera vigilando esa viña. Y además dice que también en ese lugar hizo un lagar. Un lagar es donde te cogen las uvas y las ponen, hermanos, en un lagar, que es el lagar donde las personas, ¿verdad? Con los pies pisaban las uvas para sacar el jugo. Ese es un lagar. O sea, todo estaba listo, dice la historia, todo lo hizo bien.
lo cercó, lo despedregó, plantó vides. Eran vides no cualquiera, eran escogidas. Y dice el texto que esperaba que diese uvas ricas, sabrosas, deliciosas, pero esa vid dio uvas. ¿Qué diferencia hay entre uvas normales de las que comemos todos, que se venden en el súper, a uvas silvestres, hermano Enrique? ¿Qué diferencia hay entre unas uvas silvestres y uvas de que uno compra ahí en Walmart? El tamaño, el color, pero sobre todo el sabor. ¿Cómo es el sabor, hermano Alistair? Tan rico, sí, pero el de la silvestre, ¿la han comido? Usted se la come y le empieza a picar aquí. Hasta el gesto hace de agrias, de ácidas. Bueno, dice Dios, yo quise uvas, esperaba que se diese uvas, pero resultó que me dio uvas agrias, ácidas. Es lo que está diciendo Isaías. Dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? No sé, ¿qué más podía yo hacer por la viña? Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le voy a quitar su vallado, su cerca, y va a ser consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Van a pasar para que la pisoteen, dice. La voy a descuidar. Voy a quitar la cerca para que hagan de ella pues lo que quieran, porque no dio lo que yo esperaba. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Estaba enojado el labrador? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no dio lo que esperaba. Versículo 7, y aquí nos dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién es? Es la casa de Israel. ¿Quién era la viña? ¿Quién era la vid para Dios? El pueblo de Israel. Por eso Jesús dice: ahora yo soy la vid verdadera. Israel lo era, pero Israel no dio lo que se esperaba, aunque Dios fue bueno con ellos. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya, eran lo que Dios cuidó, protegió, alimentó, bendijo en mucho tiempo. Esperaba, hermanos, esperaba juicio, pero recibió vileza. He aquí vileza. Esperaba justicia, y aquí recibió clamor. ¿Ok? Entonces Jesús dice: yo soy ahora la vid verdadera. Jesús, cuando estuvo predicando con sus discípulos y las naciones donde iba, junto con los fariseos y los líderes religiosos, contó una historia que tiene como título La vid y los labradores malvados. No sé si la conocen, esa historia. Los labradores malvados que abusaron de la confianza del dueño de la viña, incluso matando a los que envió para recoger el fruto. Mataron a uno, mataron a otro. Finalmente dice la historia que mandó a su hijo para ver si lo respetaban. ¿Y qué hicieron con su hijo? Lo mataron. Y dice el versículo 40 del capítulo 21: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué crees que va a hacer con esos labradores? Le preguntaba Jesús a la gente que le enseñaba. Pues los va a matar, no va a tener misericordia de ellos. Bueno, esos son ustedes. Versículo 43 del capítulo 21: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. Ya estaba dicho, hermanos. Ellos iban a dejar de ser la vid de Dios. El pueblo de Israel iba a dejar de ser la vid de Dios. Oye, hermano, entonces Israel ahorita de allá que está teniendo guerra, si es el pueblo de Dios, si de allí vino Jesús, ¿por qué está pasando por guerras? ¿Por qué está viviendo todo esto? ¿Qué acaso no es tierra santa, pueblo de Dios? Aquí lo estamos viendo, hermanos. ¿Qué pasó con ellos? Dejaron de serlo, hermanos.
Israel vino a ser una nación más, a la cual también se le abrió la puerta para que venga la obediencia a través del Evangelio. Pero eso de que ahorita, ¿por qué está pasando? Es porque es el pueblo de Dios, hermano, dejó de ser pueblo. Aquí lo dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Se les quitó la oportunidad, hermanos. Y luego dice: ahora será dado a gente que produzca los frutos. Y en este caso Jesús les dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y ahora ustedes son los pámpanos. Entonces podemos ver aquí en la fotografía de una vid. Este es el tronco de la vid, estas son sus hojas, y aquí están las uvas. Entonces tenemos aquí entonces que Jesús es la vid, y estos que son los brazos de donde salen los racimos, podríamos llamar que son los pámpanos. He aquí nosotros, he aquí los discípulos, Tomás, Mateo, Felipe, todos los apóstoles pegados a Jesús, las ramas, para que estas ramas den el fruto esperado. ¿Ok? Y si se acuerdan ustedes, la clave era: permanezcan en mí. ¿Qué le pasa, hermano Miguel, cuando arrancamos una rama a este tronco, a esta vid? ¿Se seca? ¿Acaso va a esperar fruto de esa rama que se cortó? No, hermano, porque tiene que estar pegada al tronco donde viene todo lo que es la savia y lo nutritivo que necesita para que dé fruto. Bueno, entonces la clave es permanecer en mí para que den fruto. Entonces Jesús está enseñando a sus discípulos una lección muy importante. Ok, dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. La aplicación era a sus discípulos y todos los que nos consideramos sus discípulos. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el pámpano? ¿Quiénes son los pámpanos? Eran los apóstoles. Y también usted y yo. Somos esas ramas que debemos dar fruto. Todo pámpano, de donde se cuelga el racimo grandote, ¿verdad? Ese es el pámpano. Nosotros, esos somos, todos sus discípulos. Hay de dos que se puede hacer con esos pámpanos. ¿Qué se le puede hacer? Lo puede quitar o lo puede, ¿qué? Tengo que presionar muy fuerte aquí. Lo puede quitar o lo puede limpiar. Una cosa es quitarlo y otra cosa es limpiarlo, el pámpano. ¿Qué queremos? ¿Que nos limpie o que nos quite? A ver, dice, ¿qué le va a pasar al pámpano que va a ser quitado, que no da fruto? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar. Entonces, aquí hay algo bien importante, hermano. O te limpia o te quita, como discípulo de Cristo. ¿Okay? Queremos que nos limpie, pero si nos quita, dice Mateo 3:10, ya también el hacha está puesta en la raíz del árbol, ¿verdad? El hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué se usa para cortar, hermano? Un hacha, hoy día un machete, tijeras podadoras que lo cortan. ¿Puede Dios cortar hoy día a cristianos, sus discípulos, hermanos? Yo no digo que porque es la razón por la que se murió fulanito de tal, no digo, ¿verdad? Pero de repente dice, este ya se hace un lado, este lo hacemos un lado, dice el Señor. Yo no, lo quita, dice el Señor. De una manera o de otra lo quita. Yo no quiero eso que me quite, sino que me limpie. Hay que meditar en ello. A mí la pregunta es, ¿y cómo lo quita, hermano? Pues de muchas formas. A veces la disciplina en la iglesia. Se aplicó disciplina en la iglesia. ¿Por qué?
Porque en lugar de dar fruto, hermanos, está causando problemas, está causando división. Lo quitamos. Estaba contaminando la iglesia, estaba metiendo cizaña, estaba murmurando, estaba haciendo que la iglesia se viniera abajo. Pues hay que quitarlo. No, yo no quiero eso. A mí quiero que me limpie. ¿Y cómo me limpia, hermanos? Según la escritura, bueno, ¿cómo limpia un labrador una vid? Literalmente, ¿cómo lo hace? ¿Mande? La poda, le quita lo seco, le quita lo feo, lo va limpiando, lo que está de mal lo quita. Bueno, en lo espiritual, ¿cómo limpia el Señor al que da fruto? Lo dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren cómo es. En lo espiritual, aquel discípulo que da fruto, lo limpia. ¿Y cómo lo limpia? Por medio de su palabra. Porque el que da fruto, hermano, siempre está a la expectativa de aprender, de que escuche palabra, de que voy a ir a la reunión porque quiero aprender más, quiero estar allí para llenarme de su palabra. Y eso lo va a llevar a dar más fruto. ¿Por qué? Porque se está llenando de la palabra, porque se está limpiando cuando escucha la palabra. Hermanos, hay gente que dice, yo no sé cómo quitarme estas maldiciones, esta mala forma de hablar. Yo no sé cómo voy a quitarme estos pensamientos. Yo no sé usted cómo era antes de ser cristiano, si era mal hablado, si de 10 palabras 8 eran maldiciones, yo no lo sé. Conductas, vicios, ¿cómo le hiciste para quitarte todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo, hermano César? ¿Mande? Dios fue el que me... Dios. ¿Cómo le hizo, hermano Miguel? Me empezaron a predicar la palabra. Y entre más escuchaban, y entre más se me hablaba, y entre más preguntaba, solitos iban dando las cosas. Me iba limpiando, me iba purificando. Oh, entonces aquella persona que no escucha palabra, no recibe la palabra, pues ¿cómo estará, hermano? Desde que empecé a venir, hermano, empecé a cambiar, ser diferente, porque empecé a escuchar la palabra de Dios. La palabra nos limpia, hermanos. Es la forma en que limpia a Jesús a sus discípulos. Entre más palabra, entre más enseñanza, hermanos, más nos purificamos, más nos limpiamos, más sacamos esos malos pensamientos, forma de hablar y actitudes. Al pámpano, 2. O lo quita, lo corta, o lo limpia. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer, permanecer, permanecer. Continuar, estar, no alejarse. ¿Pero en qué vamos a permanecer? Dijo Jesús, en mí. En la vid. ¿Y permanecer en dónde? En mí. Fíjense, repite y repite. En mí, no se separen de mí. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Ok. Si usted me dice, ¿qué es permanecer en Cristo? Una respuesta rápida sería, no deje la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted ha sido añadido a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ser del cuerpo de Cristo es fundamental. Miembro de la iglesia es fundamental. Por eso le invitamos a aquella persona que no es miembro, que se haga miembro, que sea parte del cuerpo, porque está fuera del cuerpo. Al estar fuera del cuerpo, está perdido, está condenado, está alejado. Pero cuando estás en el cuerpo, ¿qué bendición hay? Y la clave es en Cristo. ¿Ok? Estar en Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Hermanos, sabemos que tenemos muchas debilidades y luchas. Si usted cree que las va a ganar lejos, separado, ausente, en ausencia de Cristo o lejos del cuerpo de Cristo, no la va a hacer. Jesús lo está diciendo.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, como aquel que dijo, no, yo en mi casa, yo y mis hijos, yo solo puedo. Hermano, Dios es sabio, Jesús es sabio, y si Él dijo, en mí, ahí está la clave. No podemos allá afuera. Es que yo me las doy de que todas las puedo. No es así, hermanos. Necesitamos estar en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y continuando, permaneciendo, porque la palabra permanecer no es de un día sí y 3 días no, un mes sí y 2 meses no. No es así, es continuo, debe haber continuidad, hermanos, en nuestra relación con el Señor. No se puede hacer nada sin Cristo, es lo que está diciendo. Versículo 5, hermanos. Quizás haya un poquito que ver qué fruto. ¿Qué frutos? Es buena pregunta, hermano. De hecho, la tengo más adelante, porque tengo 3 preguntas importantes en estos. Una de ellas es, ¿qué fruto o qué frutos debemos dar? Es buena pregunta. Deme chance, hermano. Vaya pensando usted mientras, sí, y los demás en esto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, hermanos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjese, la clave es permanecer en Cristo. Cuando uno permanece en Cristo, dice el texto, lleva mucho fruto. O sea, no un frutito, mucho fruto. Bien contentos, hermanos, del labrador cuando recibe mucho fruto de los árboles. El que planta aquí naranjas, el que planta zanahoria, cebolla, hermanos, ver el campo lleno, hermanos, es pura alegría y es gozo, porque para eso trabajó, para eso sembró, para cosechar mucho, hermano. Pero separados de Cristo no se puede hacer nada. Si no me uno a Cristo, hermano, voy a estar batallando y luchando y queriendo lograr y avanzar y no voy a hacer nada. Por eso tiene que unirse, y la manera de unirse a Cristo comienza en las aguas del bautismo, creyendo, entregando su vida a Él, haciendo pacto con Él, ¿sí? Bien, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Nos queda claro esa verdad, esa parte? Lo decimos constantemente, lo enseñamos, lo repetimos y hoy lo reiteramos. Nada se puede hacer lejos o separados de Cristo. Como cuando usted corta la rama y la separa, aunque sea 1 milímetro o 2 milímetros del tronco, aunque esté 2 milímetros separado, ya no se puede hacer nada. Oye, la voy a dejar ahí pegadita. No, tiene que estar completamente unido, hermano. Hay en estos días un concepto errado de que, y esto lo oí del predicador de Oklahoma, que cuando ya uno se hace cristiano, seguidor de Cristo y miembro de la iglesia, creen que ya no necesitan ser parte de la iglesia. O sea, ya no reunirse. Ya no reunirse. Y ya como quiera ya se bautizó. Exactamente. Y dice, no podemos quitar a Cristo de la iglesia. Y de igual manera nosotros no podemos quitarnos de la iglesia nomás porque ya creemos que Cristo es nuestro Salvador. Claro. Porque es todo en contra de lo que dice la Escritura. Claro. Y es que Dios es sabio, ¿no? ¿Por qué nos quieren el cuerpo? A ver, si dentro del cuerpo está fulanito, sultanito, menenguita, o como le dice, y luego a veces no me cae bien o no me llevo bien con él, y nada más yo con estos, ¿por qué nos quiere tener ahí? Dice el Señor. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Hermanos, en el reino de Dios nos pone ahí, hermanos, porque allí está su presencia, allí está su bendición, pero sobre todo, hermanos, porque allí está el campo de la ejercitación de todos los talentos que debemos poner y de todo lo que el Señor dice que le añadamos a nuestra fe. ¿Dónde vas a ejercer tu paciencia? ¿Dónde vas a ejercer tu dominio propio? ¿Dónde, hermanos? En mi relación, en mi convivencia con mis hermanos.
en amarlos, en perdonarlos, en ver por Él y que Él vea por mí. El aguantarnos, soportarnos unos a otros en amor, con paciencia. Hermano, es ahí donde crecemos. A veces queremos estar solos, porque solos no problemas, no chismes, no dificultades. Pues cada quien váyase por su lado, ¿verdad? Dijéramos. Pero el Señor nos quiere ahí. Creo que este problema que también tenemos que aprender a ver lo que Dios quiere que nosotros vayamos creciendo, aprendiendo. Pasemos una escuela y la escuela es precisamente la iglesia. Yo siempre recuerdo como mi familia, que es bien grande, había siempre un grupo de primos que eran, un primo que era revoltoso por las justamentas, le decían, sepárate de esto y júntate con los primos buenos, deja tus amistades. ¿Por qué? Porque se va formando en ese ambiente donde todo es para bien. Así mismo la iglesia es el lugar, la familia que debemos buscar y permanecer en ellos para que nuestros hábitos se vayan adecuando a eso que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque no pensemos que es solamente algo espiritual que va a pasar de repentino, sino es una formación que vamos teniendo de a poco. Es la escuela del Señor. La escuela de Dios está en la iglesia. Lo necesitamos. Necesitamos. No se separen. No piensen decir o decida en su corazón, hoy no voy, esta semana no voy, hasta la otra. No quítese de su mente eso. Usted tenga en primer lugar eso. Es el plan de Dios. ¿Sí? Dice Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Sí, si nosotros nos separamos de Cristo, le estamos abriendo la puerta al diablo. Mejor, bien firmes, sujetos en Cristo Jesús para poder hacer, porque separados de Él, dice, nada puedes hacer. El que en mí no permanece, el que no continúa, el que no persevera, número 1, dice que será echado fuera. El que en mí no permanece, al ser echado fuera, se va a secar espiritualmente, se va a debilitar espiritualmente. Si no permaneces en Cristo, serás echado fuera, se va a secar y será echado al fuego. Y ya en el fuego lo que va a pasar es arder. Mateo 3:10 dice, ya el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol. Árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que, hermanos, yo creo que no queremos esto. Tanto hicimos por venir a Cristo, dejamos y sacrificamos cosas por venir a Cristo, encontramos lo mejor para ahora que se nos ocurra separarnos por alguna locura, por algún disgusto, por algún desánimo. No, jamás. Y le digo, los discípulos necesitaban escuchar esto porque eran momentos difíciles en los cuales ellos se iban a ver días después, momentos después. Su maestro va a ser crucificado. Si eso hicieron al maestro, ¿qué será de nosotros? Corramos. Y vieron, hermanos. Jesús dice, no, permanezcan en mí, manténganse en mí. 3 preguntas, la que decía el hermano. Pero antes de llegar a esa, tengo una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús hace a sus discípulos? ¿Dar frutos? ¿Mucho fruto? ¿Cuál es el mandamiento, hermano? Bueno, dentro del pasaje del Juan 15, del 1 al 8. ¿Dar mucho fruto o qué? Permanecer. ¿Mande? Permanecer. Entonces no es dar fruto. ¿O sí? Pues sí. Mantenida dentro de Jesús se va a producir. Es que esa es la clave, hermanos. Fíjense, es la clave. Si ustedes vieron, no dice mando que den mucho fruto. No. El mandamiento es permanecer en mí. Ese es el mandamiento. ¿Para qué? El fruto, hermanos, viene cuando tú permaneces. Una consecuencia, como el resultado. El resultado. Si cumplimos el mandamiento de permanecer en Cristo, los frutos se van a dar solitos. Van a llegar. Es que, ¿qué voy a hacer? Yo nunca he sido de la Biblia, nunca he ido a una iglesia, ahora que soy de... Yo no sé qué le voy a dar. El Señor dice, nada más te ruego, te suplico que permanezcas. Los frutos serán solitos. Esos van a llegar automáticamente. Porque el mandamiento es que te mantengas cerca de mí, estés unido a mí, el fruto llega.
es que no he dado fruto, tengo que dar fruto. Bueno, mira, es que ese de no dar fruto es porque estás fallando en el mandamiento. El mandamiento es que no estás permaneciendo en Cristo. Por eso no estamos dando fruto, porque no estamos unidos, perfectamente unidos a Cristo. Es como cuando usted planta, hermano. Usted plantó la semilla, y cuando usted planta una semilla, no se sorprende cuando aquella semilla que sembró usted, que era la semilla de limón, bueno, sí se alegra que dé limones, pero no es de decir, ay, ¿cómo dio limones? No me espera. Pues si para eso la sembré, ¿o no? Más bien los espera, porque se supone que para eso la sembró y la está regando. Así es, hermanos, en nosotros, en nuestra vida. El mandamiento, antes de que dar fruto, es la clave, es permanecer. Si usted, hermanita o hermano, no se separa de Cristo, continúa firme en su enseñanza, en su disciplina, en su amonestación, en no soltar la mano de Dios ni de Cristo, en donde quiera que esté, a donde vaya, hermano, los frutos van a llegar. Automáticamente se van a dar. Y eso es dar buen fruto. Y entre más unido esté, dice, bueno, esté perfectamente unido, dice, va a llevar mucho fruto. ¿Sí? Oye, ¿por qué le haces como le haces tú que das mucho fruto? No me despego del Señor. Yo nomás no me separo de Él. Yo no pongo pretexto, yo no le doy la vuelta, simplemente yo estoy con Él, bien confiado. Y eso se ve reflejado en los frutos. Entonces el mandamiento es, antes que dar fruto, es permanecer en Él, porque ese va a ser resultado nada más. ¿Ok? ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Segunda pregunta. El versículo nos dice, hermanos, aquí está. Si permanecéis en mí, la clave, en Cristo, y dos, en mis palabras permanecen. Fíjese, la unidad en Cristo se da en dos áreas, en su persona y en su enseñanza. Esa es la clave. En Cristo, o sea, su ejemplo, su persona. Yo estoy en Cristo, estoy confiado en Él, en su sacrificio, pero también en todas sus enseñanzas, en todo lo que Él enseñó y transmitió a través de su palabra. Eso es clave. ¿Sí? En Cristo. Es que yo estoy en Cristo, pero no estoy en su palabra. No se puede. No, es que yo sí creo en Cristo. ¿Y la palabra? ¿Dónde la dejas? La enseñanza. Traes a Cristo para todos lados. Traes al Jesús en la boca para todos lados. ¿Y la enseñanza dónde está? Tiene que estar ahí. Permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la clave. Cuando ustedes hagan esto, van a dar fruto, mucho fruto. ¿Y qué más? Cuando tú hagas oración, cuando tú le pidas a Dios, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense, hay dos resultados de permanecer en Él: mucho fruto, y cuando yo ore, me va a cumplir mis peticiones. ¿Por qué oraste anoche? Bueno, es que por la salud de fulanito. Dios te escuchó. Gloria a Dios por ello. Así que la clave es permanecer. Si aquí tuviéramos a todos los que hemos bautizado, si aquí estuvieran todos los que hicieron compromiso con el Señor, no cabríamos ya. Pero miren, muchos ya no han continuado. ¿Por qué? ¿Por qué será? Se aburrieron del predicador, les quedaba lejos. ¿Qué otra? Hace frío, por una decepción, por hace calor, se hace frío hasta no por calor, porque me decepcionaron los hermanos, porque el hermano no me saludó, el hermano me hizo caras. ¿Qué más? Por flojera, por trabajo, por la familia, por mis hijos. ¿Por qué por tus hijos? Pues es que como hicieron deporte, los metí a deporte y ya no tengo chance. Bueno, ¿está mal el deporte? No.
Para todo hay tiempo, organícense. Pero le estoy dando razones que los hermanos dicen, lo hemos oído, que por eso se han separado, ya no están aquí con nosotros. Aquí estuviera lleno, hermanos. Gloria a Dios que aquí nos mantenemos. La exhortación es que no nos soltemos de Cristo. La tercera pregunta es, bueno, esta frase de permanecer en mí y en mis palabras, Pablo la resume en este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Permanece en Cristo. A mí no me quitan de Cristo, yo estoy con Él crucificado. Esa es la 1. Ya no vivo yo estoy con Cristo. Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Y lo segundo es, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la enseñanza, en mi fe, en las palabras que he aprendido de Él. Así Pablo resume cómo es estar permaneciendo en Él. Con Cristo estoy crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? Tercera pregunta, hermanos. ¿Y cuál es el fruto que debo llevar? Del 1 al 8, la pregunta que hace el hermano. ¿Qué tipo de frutos habla? A ver, ¿lo alcanzaron a ver? ¿Cuáles son los frutos que el Señor espera? ¿Se vieron ahí qué frutos quiere el Señor? Del 1 al 8. Así una pasadita, lea rapidita, dele. El Señor habló de frutos. ¿Qué tipo de frutos son los que el Señor quiere? ¿Cuáles son los frutos? Permanecer en la vida. Bueno, ese es el mandamiento. Pero para que llevéis mucho fruto, Señor. Pero ¿cuál es el fruto que quieres que dé? No está aquí, o sea, no está así como bien. No está. No está, pero yo pienso que pues, frutos de amor, paz, paciencia, el carácter de Cristo tenemos que llevar. Es importante lo que acaba de decir. Porque dice, no, pues traer más gente. Pues sí, traer más gente, sí, es bueno. Es fácil. Pero es cierto. Y para esto, lo que acaba de decir la hermana Violeta, les pongo este ejemplo. Si yo siembro naranjas, ¿qué va a dar? Si yo siembro higos, va a haber higos. Si siembro manzanas, va a haber manzanas. Si yo estoy pegado a Cristo y unido a Cristo, y la savia que corre por el tronco de Cristo llega a mí, porque yo soy el pámpano, ¿qué fruto voy a dar? Ah, qué buen fruto. Bueno, simplemente vas a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y él lo dijo, en su carácter, en su persona. Si estás unido a Cristo, vas a ser un cristiano verdadero. Vas a ser un verdadero discípulo. ¿Cómo? Siguiendo al Maestro. ¿Cómo? Hablando como Cristo. Predicando como Cristo. Perdonando como Cristo. Amando como Cristo. Sintiendo como Cristo. Pensando como Cristo. Te vas a convertir en un verdadero cristiano, en un verdadero discípulo. Ese va a ser el fruto transformado en ti. Y bien lo dijo el hermano, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque nunca se menciona el fruto. Pero si estás pegado a Cristo, el resultado es que va a haber un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. ¿Quiere decir algo, hermano? Ahí está la clave. Así que esos son los frutos. Por ende, pues voy a predicar y va a venir gente. Ahora, y si no viene ninguna gente, hermano, entonces nunca di ningún fruto, porque yo prediqué y toqué. Hermano, ¿a cuántos convirtió Isaías cuando le mandó a predicar que se arrepintieran? Ni uno. Pero eso es lo que debía hacer. A veces, Noé, ¿a cuántos salvó? Predica, pregonero de justicia. No, nada más sus hijos y sus esposas. No, nuestros frutos no necesariamente se ven en que yo traje a alguien y se bautizó. Gloria a Dios por ello, está bien.
Porque si no sucediera que viniese uno o dos o tres a los que yo invité, entonces no hubo frutos. Hiciste lo que tenías que hacer, sembrar. El resultado de permanecer en Cristo hizo que trajeras a 2 o 3. ¿Se quedaron? Se quedó uno, se quedó dos. Está bien. No se quedó ni uno en el que traje. No fallaste. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Se entiende? Ahora, si usted me pregunta, ¿a cuántos has bautizado, Gustavo? Del número 2 yo perdí la cuenta. No sé. Y creo ni haciendo memoria me voy a acordar de todos. Ahora, no es que diga, son muchos frutos de Gustavo. No. Ese es un resultado de permanecer en Cristo. Y usted también. ¿Cuál es el resultado de permanecer en Cristo? Usted lo va a ver en su matrimonio, lo va a ver con sus hijos, lo va a ver en su hogar, en su hablar, en su relación con los demás, cuando enseña a los niños, cuando platica con sus hermanos. Ahí está el fruto de Cristo, porque permanece en él. Hermana. Hay un libro que dice que mi vida entera esté consagrada. O sea, dice que entera, no dice que le falte algo. No, claro, porque yo soy cristiano nada más los miércoles, soy cristiano los domingos. No, es toda mi vida. Toda mi vida. Entonces, ya para terminar, dijo Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el fruto esperado. Agradándole en todo al Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, por decirlo así. Fortalecidos con todo poder y según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es la vida del cristiano que está unido a Cristo. Termino con la última pregunta. ¿Cuándo comienza esta relación con Cristo? ¿Cuándo comienza esa comunión con Cristo para que des mucho fruto? Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. En ese momento empieza esa unidad que no termina. No va a terminar si uno no se separa, ¿verdad? No va a terminar, va a ser por toda la eternidad. Ahí comienza para toda la eternidad. Dios les bendiga. Damos gracias por su presencia, a todos los hermanos, también la visita que vamos a tener. ¿No tenemos visitas? ¿Tenemos visitas por acá? Damos gracias a todos por su presencia, que Dios los bendiga mucho. Siempre estamos aquí para ayudarles en su vida espiritual, como bien dice la pantalla que estamos viendo. Los invitamos siempre a nuestro siguiente servicio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tenemos servicio de oración a nuestro Padre Celestial y por supuesto a las 6 de la tarde también. En la mañana y en la tarde, mis hermanos, recordemos estar presentes para seguir creciendo en la palabra de Dios, seguir permaneciendo ahí en Cristo y en su palabra, como hemos aprendido, como hemos recordado y como hemos confirmado en la enseñanza de esta noche. Gracias a Dios por que confirma su palabra. Puestos de pie, mis hermanos, por favor. Oremos. Amoroso Dios, gracias, Padre, le damos en esta tarde, primero que nada, Padre, por el mensaje que nos ha traído nuestro hermano. Permita que lo aguardemos en nuestro corazón, Padre, y le pido que bendiga a mi hermano, que bendiga a su familia, Padre, que sea con ellos. Gracias también le damos por las peticiones, Padre, que nos ha contestado, y le pido, Padre, por las peticiones que aún hay delante de usted. Sea con nosotros, Padre, y siempre le damos gracias por todo, Señor, por las fuerzas que nos da para elaborar nuestros trabajos de la mejor manera. También le pido por nuestros hermanos que no están aquí, Padre, que están fuera del pueblo. Llévenos con bien hacia nuestras casas y en el nombre de su Hijo Cristo Jesús es por quien oramos y le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.